En esta mañana he titulado el tema Un llamado de Dios. Prepárate para el encuentro. Y hoy nosotros podemos pensar en todas las cosas que están pasando alrededor del mundo. Alrededor del mundo estamos viendo guerras y rumores de guerras. Alrededor del mundo estamos viendo terremotos, inundaciones, huracanes repentinos, como le pasó en Acapulco, México. Estamos viendo que la situación de la inmoralidad va en aumento y esto es una crisis terrible, aunque ahora hay un poquito de esperanza en el caso de Estados Unidos porque el portavoz de la Cámara de Representantes es un bautista evangélico y cree que su base de fe está en la palabra de Dios. Así que eso puede ayudar a la nación americana a volver a los caminos por los cuales comenzar. Aunque proféticamente hablando, entendemos que eso no va a ser muy fácil y quizás hasta no sea posible. Pero por lo menos Dios quita y pone reyes y estamos contentos, ¿verdad?, con lo que Dios puede hacer. Pero realmente las señales nos están diciendo que algo está por suceder, que algo está sucediendo, que muy pronto habrá un evento que ha de manifestarse de una forma poderosa como la palabra de Dios lo ha dicho. Y durante este mes de octubre he estado hablando acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Y siendo hoy mi último tema acá en octubre, pues quiero terminar con la última venida de Cristo Jesús, con el tema de la segunda venida de Cristo Jesús. Dios es un Dios de todas las naciones, como estuvimos leyendo y estudiando en la lección de escuela sabática. Él no quiere que ninguno perezca, sino que cuantos sean salvos. Todos. El mensaje está para todos. La puerta está abierta para que todos puedan entrar por ella. Dios ha buscado y sigue buscando la manera en que todos podamos rendirnos. Y a veces podemos ver cosas que pasan alrededor del mundo, como la que hemos estado experimentando durante este mes de octubre, comenzando con octubre 7, que fue la invasión que se hizo a un pueblo que ha sido histórico desde los comienzos del libro de Génesis, ¿verdad? Que hemos podido ver de la descendencia de Abraham y por ahí hemos seguido hasta el día de hoy y ellos todavía así se consideran y son una nación que fue lamentablemente sorprendida de una forma que nos dejó a todos boquiabiertos y todavía lo que está pasando en esta cuestión de que si vamos a atacar o no vamos a atacar, vemos que hay amenaza y hay bombardeo de parte en parte. Pero en la Biblia, en el libro de Amós, nos habla de que algo grande le estaba pasando a las naciones. Y Dios tenía un propósito en todo eso. Yo quiero recordarle a usted, antes de entrar de lleno al libro de Amós, es que hay gente, como también hay naciones, que no quieren saber de Dios. ¿Usted sabía eso? Hay corazones que están totalmente convencidos de lo que ellos creen y lo que ellos piensan, que no permiten que Dios obre en ellos. Y por más que Dios demuestre su gracia y su misericordia, ellos no lo aceptan. A tal magnitud que usted va a ver en el libro del Apocalipsis, cuando está hablando de las 7 postreras plagas, que la gente, en vez de rendirse a Dios, aunque ya el tiempo de gracia se habrá acabado, ellos maldicen a Dios. Eso no es lo que dice el libro de Apocalipsis. Claro que lo dicen, porque en una de las plagas, como el de las úlceras, en vez de bendecir a Dios o decirle esto, algo ha pasado que hemos pecado contra Dios, no, ellos maldicen a Dios. Y hoy en día hay gente que todavía se siente de esa forma. Y Dios, a pesar que esas naciones no querían saber de él, de alguna forma u otra estaba tratando de llamar su atención. Pero no solamente la atención de esas naciones que rodeaban a Israel, a Judá, sino también al propio pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como nos puede pasar a nosotros, y entiendo que se nos está pasando porque estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea, y la palabra de Dios nos dice que la iglesia de Odisea recibe un llamado. Y si recibe un llamado es porque está en una necesidad, ¿cierto o no? ¿Cuál es el llamado que recibe la iglesia de Odisea? Yo te aconsejo que de mí compres, dice en la palabra de Dios. Oro, que colirio y que te vista con la ropa blanca, porque Dios está deseando que la iglesia se prepare para el encuentro.
Todo lo que está pasando hoy en día, lo que nosotros podemos ver de todo lo que está pasando, marcando el tiempo final, lo que nos está diciendo es un mensaje de Dios, un llamado de Dios. Prepárate para el encuentro. Amén. Porque hay un encuentro o no hay un encuentro. La palabra de Dios lo dice en todo momento. Apocalipsis 1:7, ¿qué dice? He aquí, él viene en las nubes y ¿cuántos ojos lo verán? Todos los ojos lo verán. Hebreos 10:37 dice, un poco más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hay un encuentro. La parábola de las 10 vírgenes habla de un encuentro. 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Nos habla acerca la parábola de aquellos talentos que se repartieron. 2 de ellos se enfocaron, trabajaron esperando a su amo y cuando llegó cogió a uno de sorpresa que había escondido el talento. También los apóstoles escucharon a los ángeles decirle, este mismo Jesús que ascendió al cielo de la misma forma, descenderá. Y Pedro nos dice aún más, que fue lo que citamos al principio, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que claramente la palabra de Dios, especialmente en el libro de Apocalipsis, en ese capítulo final, Cristo Jesús resalta por 3 ocasiones, he aquí, vengo breve, pronto. Y pareciera que pudiésemos estar viviendo pensando que el tiempo en que Jesús viene todavía tardará. Todavía falta muchísimo por ocurrir. Pero cuando Dios está diciendo que vengo en breve, no está hablando de su tiempo, sino está hablando del tiempo nuestro. Porque el tiempo el nuestro es el que está calculado, es el que tiene fin, es el que muy pronto termina el proceso histórico de este mundo y cambia la historia como Jesús la cambió cuando vino por primera vez. Y cuando Él venga por segunda vez, volverá a cambiar la historia. Ya este mundo no será igual. Ya la muerte, el pecado, la maldad no existirá más. ¿Eso es un cambio o no es un cambio? Claro que es un cambio. Viviremos no por un poco de tiempo, Luis, viviremos para siempre. Tendremos una corona. Ahora mismo no somos reyes ni somos personas de gran interés en este mundo, pero cuando entremos al reino de los cielos, todos seremos de gran interés como lo hemos sido hasta ahora en el corazón de Cristo Jesús. El tiempo va a cambiar. Y Dios nos está haciendo un llamado para que nos preparemos para ese encuentro. Y es un encuentro glorioso. Ninguna graduación se asemejará a ese encuentro. Ningún aniversario, del cual de hecho felicito a mis padres que cumplieron sus 65 ahora el miércoles pasado. Que Dios me los bendiga. Ningún aniversario podrá traer la felicidad que traerá ese evento. Ningún encuentro familiar será como aquel encuentro familiar que tendremos en el cielo y con nuestro Dios. Nada será semejante a ese gran encuentro. Y Dios desea que tú y yo estemos allí. Ese es el llamado que Él quiere hacer a cada uno de nosotros. Yo quiero que tú te prepares para el encuentro que yo he separado contigo. Porque tú lo has aceptado como tu Salvador. Tú lo has aceptado como tu único Dios. Y Él está aquí contigo, Él ha estado contigo y seguirá contigo. Pero Él está enfocado, al igual que tú y yo debemos estar enfocados al encuentro final, cuando ya no seremos separados, cuando ya no tendremos que elevar una oración para pedir protección ni pedir sanidad, porque ya estaremos hablando con Él cara a cara. Y qué glorioso será ese día, cuando podamos hablar cara a cara con nuestro Dios. El encuentro. Usted ha hecho y ha planificado varios encuentros. Nosotros como familia estamos planificando un encuentro. Y es este mismo mes de noviembre. Este servidor estará tomando unas vacaciones para la Semana de Acción de Gracias, pero estaré en el desayuno y en otros eventos. Pero estaremos de vacaciones porque mi hija vendrá de Estados Unidos. Mi hijo también estará conmigo, así que nuestra familia estará completa, mis padres, mis hermanos y la familia de Gabriela, y los tíos de Dani, porque Dani cumple años, no se lo digan a nadie. Y Dani cumple su primer añito que será el 19 de noviembre, el día en que nació el año pasado, que fue un sábado. Ahora nos toca celebrarlo un domingo.
Y ese será para mí un encuentro especial. Pero Dios me está diciendo que el encuentro que tendré con Él en el cielo será mucho más especial. Usted sabe que es abrazar a Dios sin ninguna carga, Eddie, sin nada en tus espaldas, sin pensar en qué pasará después, sin pensar en qué me espera después de que termine de hablar con Jesús, sin pensar en cómo será que si mi familiar va a llegar o no, ya debe estar allí, porque todos nos encontraremos. Y eso es lo que Dios nos dice en el libro de Amós, capítulo 4. Fíjense qué interesante lo que está pasando allí. Vamos al versículo 12 del libro de Amós y luego retrocedemos y vamos a los versículos anteriores. Dice allí el libro de Amós, uno de los profetas menores. De hecho, hablando del marco histórico de Amós, su nombre significa el que lleva una carga. Por si acaso, ¿verdad? Usted estaba pensando en qué quiere decir el nombre de Amós. Y él era oriundo del reino de Judá. Así que él era un israelita y su trabajo consistía en pastorear bueyes y recoger higos silvestres. Eso que nos dice el libro de Amós en capítulo 7, versículo 14. Y de eso sucede que era un hombre, parece ser, según nos dice el libro, de pocos recursos económicos y escasa instrucción educativa. Así que no era un hombre que estaba muy educado, pero Dios también lo usó a él para hablarle al pueblo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y sobre todo, su ministerio se entiende, para que usted pueda mirar el tiempo en donde se encontramos, entre el año 767 antes de Cristo, que es el comienzo del reinado del rey Usías en Judá, y el año 753 antes de Cristo, que es el final del reino de Jeroboam, el segundo en Israel. Y su ministerio coincidió con el ministerio del profeta Oseas. Así que en algún momento dado, ambos se encuentran. Y era también Abdías, oriundo de Judá, y su pequeño libro es una profecía contra la crueldad de Edom, que es otro de los profetas menores. Así que cuando aquí el libro de Amós no está mencionando a ningún rey, estamos pensando que se refiere al saqueo quizás que hubo en Jerusalén en tiempos de Joram, que eso fue 9 siglos antes de Cristo, en el siglo 9, perdón, antes de Cristo, o en la toma de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Así que en algún tiempo es lo que está sucediendo aquí con el reinado o con el libro de Amós. Ahora dice el versículo 12, por eso Israel haré lo mismo contigo. ¿Qué será lo que Dios iba a hacer con Israel? Dios quería bendecir a Israel, ¿cierto? Siempre estaba buscando la manera de traer bendición a Israel. De hecho, cuando les prometió la tierra de Canaán, le prometió que iba a ser una tierra que iba a fluir leche y miel. Significa que no iba a faltar, porque cuando está hablando de fluir, es que usted abre la llave y no para, como pasa aquí a veces con el agua, ¿verdad? Y se la llevan de vez en cuando. Y gracias a Dios que ha cambiado, porque hacían años que eso era a veces semanas, ¿verdad? Yo recuerdo que yo viví un barrio de otro pueblo que estuve un año completo sin agua. Y tuve que estar bañándome literalmente con un vasito. O sea, eso es un truco que no sé ni cómo explicarlo, pero yo cogía el vasito porque lo que salía del chorro de agua era un pelito de agua, una línea prácticamente. Y yo tenía que esperar ahí. Si yo me bañaba en 15 minutos, ahora me tardaba una hora. Tenía que poner el vaso ahí esperando que llenara el vaso con las gotas que cayeran con el flujo que había, para después echarme esa agua, jabonarme y después tener que echarme 4 o 5 más. Y después resolvimos en buscar galones de agua, pues este vasito no es negocio para mí. Pero en Israel Dios le había prometido que no iba a pasar de eso, ni iba a faltar de nada. Sin embargo, Dios le está diciendo, yo tengo que hacer algo contigo, porque algo está pasando. Tú no me estás reconociendo como tu Dios y yo necesito hacer algo que te ayude a entender que yo soy tu Dios y nunca lo he dejado de ser.
Como también hoy en día Dios ha sido nuestro Dios y quiere seguir siendo nuestro Dios y nunca dejará de ser nuestro Dios. Porque dice la palabra de Dios que será por cuánto tiempo que estará con nosotros, que estará con nosotros. Todos los días hasta el fin. Y cuando hablamos en Apocalipsis del futuro, ¿de qué nos dice? Por la eternidad, Dios estará con nosotros. Y por eso dice aquí el versículo 12, la segunda parte, y porque te he de hacer esto, prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios. O sea, ¿qué estaba pasando con las otras naciones? Pues miren, vamos a leerlo un poquito para que usted vea lo que estaba pasando con estas naciones como Edom, los filisteos y también los sirios fenicios. Mire lo que dice aquí. Oíse pasar hambre en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. O sea, Dios trajo unas situaciones difíciles para que el pueblo, ¿qué hiciera? Aquella nación a la cual él estaba permitiendo que esto sucediera, Dios quería que ellos lo miraran a él, se volvieran a él, o se reconciliaran con él. Y eso no era lo que estaba pasando. Porque estas naciones conocieron y vieron el poder de Dios manifestarse. ¿No se recuerdan, por ejemplo, cuando Israel fue a atacar a Jericó? ¿Qué le dijo Rahab? Nosotros conocemos quién es su Dios, dijo ella. Porque se había rumorado por todas las naciones el poder que Dios manifestó para sacar al pueblo de Egipto. Y sin embargo ahora, aunque han pasado años, muchos años, cientos de años, la gente está reconociendo que existe Dios, pero no quieren saber de él. Ellos seguían sirviendo a sus dioses, que eran dioses de madera, que tenían ojos pero no podían ver, oídos pero no podían escuchar, tenían manos pero no obraban con ellas. Pero el Dios del cielo es un Dios vivo, que la palabra de Dios dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento. ¿Qué dice? El firmamento, las obras de sus manos. Ahora, versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Amós capítulo 4, versículo 7 ahora. ¿Cuántos meses antes de la siega? 3 meses. ¿Y qué se necesita? ¿Qué se necesita para una buena siega? Lluvia. Por eso es que hablamos en la palabra de Dios, espiritualmente hablando, la lluvia tardía, porque es la que prepara la siega. Y en la antigüedad también se preparaba la lluvia tardía para preparar y recoger la cosecha. Y Dios está diciendo, 3 meses antes de la siega, hice llover sobre una ciudad y sobre otra. No hice llover, sobre una parte llovió y la otra parte, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Versículo 8. Venían entonces 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, porque en la de ella no había. Y dice que no se saciaban. Parece que el agua no se la podían llevar como quisieran. Hoy en día usted cogió una pick-up y la llenó con un tanque de 400 galones y se la llevó a su casa. Pero en aquel tiempo lo que se usaba eran pieles para llenar, ¿verdad? Hacer un odre, llenarlo de agua y así transportarlo, o de vino en aquel tiempo también. Pero en este caso, pues, tenían que hacer canales de alguna forma u otra, como hizo el rey Ezequías, para que fluyera la agua en sus ciudades. Y no todos podían hacer eso. Con todo nos volvisteis a mí. ¿Quién está diciendo? Dice Jehová. Como dijo la hermana Leida en la escuela sabática, ahí estaba la firma de Dios. Yo lo dije. Yo lo dije. Y dice aún más. Os herí con viento del este y con oruga. ¿Qué llegó a ellos? Todo lo que tenían sembrado ahora se lo estaban comiendo. A estas naciones. Dice allí, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, vuestras higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Versículo 10. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, a vuestros caballos.
fueron capturados e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Yo te hago una pregunta. ¿Qué tiene que hacer Jehová para que tú vuelvas a él? ¿Qué tiene que hacer Jehová? Dice que Jehová ahora mismo, el Dios del cielo, a quien nosotros creemos, está permitiendo que sucedan más o menos las cosas que se están mencionando aquí. Hay países que están pasando por sequías mientras que otros están siendo inundados. Hay países que están sufriendo hambruna mientras que otros tienen saciedad. Otros que están sufriendo por fuego, que ya hasta hace poco se estaba viendo eso, fuego, como pasó en la isla de las de Hawái, Maui, donde murió mucha gente y se quemaron edificios y casas y miles y cientos de cuerdas. Y ha pasado en California y en diferentes partes del mundo. ¿Qué necesita hacer Dios para llamar tu atención? Es la pregunta que quiero hacer. ¿Qué más necesita hacer Dios? ¿Traer algo a tu vida para que entonces tú te des cuenta que necesitas de Dios? Eso es lo que Dios quiere evitar. Dios no quiere traer una situación a tu vida donde tú tengas que acudir a Él y suplicarle para que te saque de ella. Dios quiere que si llega una situación a tu vida, tú entiendas que tú dependes de Él y si dependes de Él, sus promesas son fieles y se cumplirán. ¿Por qué esperar hasta que llegue el desastre? ¿Por qué esperar hasta que llegue la situación más difícil que nosotros podamos sobrevivir? Eso es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué tú quieres esperar a que suceda lo que sucedió en las otras naciones contigo? ¿Será que cuando eso suceda contigo, tú entonces te acordarás de mí y te prepararás para el encuentro? Miren, las señales del tiempo final es un llamado de Dios diciendo, prepárate para nuestro encuentro. No es para otra cosa. No es para que acumules más comida en tu casa, ni guardes más dinero, ni que te vayas al campo a vivir. No es eso. Lo primero que tenemos que hacer es prepararnos para el encuentro con Cristo Jesús. Eso es lo primordial, porque lo demás vendrá por añadidura. Dios hará lo que tenga que hacer para que tú puedas sobrevivir cualquier situación. Y si Él desea que tú descanses, amén. Porque si estás descansando, ya estás esperando abrir los ojos y encontrarte con el Redentor. Pero ¿hasta dónde Dios necesita llegar para que nosotros nos preparemos para el encuentro? A veces veo personas que están enfocadas en muchas otras cosas. Y hasta a todos nosotros nos puede pasar. Pero no nos enfocamos en el encuentro. En el encuentro. Miren cómo dice el versículo 11. Os trastomé, y estoy leyendo de la Reina Valera 1995. Os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y fuiste como tizón escapado del fuego. Mas no volvisteis a mí. Fíjense que aún se vio la protección de Dios ahí, con todo lo que estaba pasando, y Sodoma y Gomorra no la pasaron bien. Pero Dios permitió que salieran un grupo de allí. Sin embargo, ¿qué dice al final del versículo 11? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ahora es el versículo que tuvimos de lectura bíblica, que leyó nuestra hermana Alejandra, dice, por eso Israel, ahora miren la decisión que Dios tiene que tomar. Mire qué interesante esa decisión. Y esta decisión, aunque usted no lo pueda entender en esta hora, pero es una decisión de amor. Es una decisión que a veces nosotros tomamos con nuestros hijos. Cuando tenemos que decirle, como no hiciste esto, o como hiciste esto, ahora yo tengo que hacer esto contigo. ¿Cierto? Eso lo hemos hecho. Los que tenemos hijos, ¿verdad? A veces se nos hace un poco difícil tomar esa decisión, pero necesitamos tomarla por el bien del muchacho o de la muchacha. Y dice aquí,
Por eso, Israel, haré lo mismo contigo. Y porque te he de hacer esto, prepárate. Es una advertencia de parte del cielo. ¿Qué está diciendo Dios? Prepárate. Y no hay un momento más solemne para escuchar la voz de Dios que ahora. Que hagamos esa preparación. El tiempo, la palabra de Dios dice en el libro de Santiago, capítulo 4, si no me equivoco, es el 12 en adelante, que la vida es como la neblina. ¿Qué pasa con la neblina? ¿Cuánto tiempo dura la neblina? Poco tiempo. Y usted la vio ahora, por ejemplo, cuando se levantó y al ratito fue a desayunar y cuando regresó, ¿qué pasó con la neblina? Ya no está. Y miren, vaya conmigo para que lo lea, porque yo quiero que usted y aquellos que nos están viendo también puedan leer esos versículos 13 en adelante. Dice allí Santiago 4:13. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad. Fíjese que yo hice lo mismo. Ahorita dije que estaba preparándome para un encuentro, pero debí decir al final, si Dios lo permite. Estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos. Cuando no sabéis, usted sabe, ¿qué dice la Biblia? Lo que será mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Dice ahora la palabra. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y ¿qué pasa luego? Se desvanece. Entonces la pregunta que necesito hacer es, ¿será importante prepararme cada día para el encuentro? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo debo prepararme? Todos los días. ¿Por qué? Porque el día de mañana, yo sé lo que viene. No lo sé. No lo sé. Y eso lo experimenté en el 2011. Usted conoce ya la historia. Pero en el 2011 yo recuerdo que me estaba cambiando para ir a trabajar y me miré en el espejo y le dije, gracias Señor, porque no tengo ninguna cicatriz en mi abdomen. Pues el Señor dijo, no tienes una, pronto vas a tener dos. Y así fue. No pasó un mes. Cuando estuve hospitalizado por un mes, en intensivo y en recuperación, con una infección abdominal que casi me mata. Yo pensaba que iba a llegar hasta los 80 sin ninguna cicatriz, pero no es así. Y fíjese ahora yo le llamo las cicatrices de la misericordia de Dios, pero la más grande es la que se ve. Y yo entiendo que Dios me está diciendo, te salvé la vida, tú me perteneces, tú me perteneces. Y cada vez que me miro, aunque trato de evitar mirar esa cicatriz, recuerdo que es la misericordia de Dios. Que el día de mañana, ¿cuánto yo sé de él? ¿Cuánto yo puedo asegurar del día de mañana? Nada. Absolutamente nada. Y a veces vivimos nuestra vida como si fuera que yo tuviera ya el tiempo calculado que voy a vivir hasta los 107. Pero mire, yo no sé si mañana es otro día para mí. Así que hoy, ¿cómo debo vivirlo? Como si hoy fuera el encuentro. Como si hoy fuera el encuentro. Por eso es que el versículo 15 dice, estamos leyendo para aquellos que nos están viendo en Santiago 4:15 ahora. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Siempre recuerdo eso de mi abuelita, que me decía, si Dios quiere, si Dios quiere. Ella también añadía a otra persona, ¿verdad? Que también, por su fe,
pues pensaba que tenía que ver más de una persona en la que quisiera asegurar mi futuro, pero la palabra de Dios es clara en decir que Dios es quien garantiza nuestro futuro. Ahora, yo quiero que usted entienda algo bien importante. Mientras usted y yo estamos aquí preparándonos para el encuentro, significa entonces que tenemos un privilegio o no tenemos un privilegio. Claro que tenemos un privilegio. Y el privilegio que tenemos es que se nos ha citado para un encuentro con el Señor de señores y el Rey de reyes, o el Rey de reyes y Señor de señores, con el Hijo de Dios, con el capitán del ejército de Jehová. Y es un privilegio para mí. Y yo tengo que aprovechar ese privilegio. Yo tengo que vivir mi vida como que soy un privilegiado del Dios Altísimo. Por eso no puedo vivir mi vida como si fuera un peso terrible el que llevo sobre mis espaldas, sirviendo al Dios Todopoderoso. No puedo vivir así, porque eso no da el testimonio de que soy un ser privilegiado por el Dios del cielo. Lo que está diciendo es que he sido abandonado, he sido despreciado. Y eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él desea que nosotros seamos bendecidos y prosperados. Tenemos y debemos, debajo de esa responsabilidad de privilegio, prepararnos. Porque a mí, yo recuerdo que mi papá siempre me lo decía, y mi mamá también, que decía que la primera impresión siempre es la más que vale. Así que mi primera entrevista, cuando tenía apenas 20 años, en un trabajo de una empresa americana, aquí en Puerto Rico, que me iba a ganar, wow, en aquel tiempo era $11 la hora, imagínense usted, en 1980. ¿Cuánto dinero era bueno? Eran buenísimos. Y yo me fui con mi traje y mi corbata. Y fue en el hotel aquí de Mayagüez. Y me estuvo curioso, Luis, que todos los demás fueron en maones, en polos, en camisetas. Y yo con mi trajecito, que para aquel tiempo era el traje de 100. Usted sabe cuál es el traje de 100, ¿verdad? El traje de siempre, más o menos como el que tengo ahora. Y cuando llegué al entrevistador, que recuerdo su rostro todavía y su nombre, él se me quedó mirando y me dijo, ¿tú vienes de otra empresa? Y yo dije, no, esta es mi primera experiencia que voy a tener trabajando, aunque tengo experiencia haciendo otro trabajo. Y me dijo, ¿de dónde tú vienes? Y yo dije, vengo de Nueva York. Ah, pues me hizo la entrevista en inglés. Y yo pues feliz, porque yo acababa de llegar de Estados Unidos. Y para mi sorpresa, de los que estaban allí, para Mayagüez, yo fui el único que escogieron. Porque me preparé para el encuentro. ¿Y qué pasó con aquel hombre en la fiesta que el rey invitó a todo el mundo? ¿A quién encontraron sin las vestimentas correctas? A uno que estaba allí. ¿Cómo se fue a encontrarse con el rey? Con la ropa que tenía el diario en la calle. Espérate. ¿Y cómo tú entraste aquí? Le dijo. ¿Cómo tú entraste aquí? ¿Y qué pasó? Lo tuvieron que sacar donde era el lloro y el crujir de Dios. Y nosotros necesitamos prepararnos para ese encuentro. Es un encuentro que usted no se puede imaginar, pero es un encuentro que desde ahora Dios está diciendo, prepárate, porque ese día yo te garantizo que será el más gozoso de tu vida. Más gozoso de tu vida. Mire qué interesante esta cita, que dice de la siguiente forma: Satanás continuará jugando el juego de la vida con nuestras almas mientras dure el tiempo.
¿Qué va a hacer Satanás? Jugando el juego de la vida con nuestras almas. Y el fin de todas las cosas está cerca. ¿Cuán cerca está el fin? Pues dice aquí cerca. Ahora, no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Por lo tanto, velemos para que cuando venga nuestro encuentro, cuando venga nos encuentre preparados. Dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hay pecados que deben ser confesados y errores que deben ser corregidos. Ahora es el tiempo que debe dedicarse a una ferviente preparación para reunirse con el Maestro. ¿Cuándo es que tenemos que prepararnos? Ahora. No es cuando sepamos que a una semana va a pasar algo para decirme que Cristo viene. Debe ser hoy, ahora. En este solemne día de la expiación, porque estamos viviendo el momento de la expiación, donde Cristo está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo. Dice aún más, debemos humillar nuestro corazón ante Dios y confesar nuestros pecados. Nuestra fe debe corresponder con las verdades solemnes e importantes que profesamos. Será la única evidencia que podremos mostrar al mundo de que nuestra religión es genuina. ¿Cuándo es que debo de prepararme? Ahora. ¿Para qué? Para el encuentro. Es un llamado de Dios, un llamado de misericordia, un llamado de amor, un llamado de reconciliación, de arrepentimiento, un llamado de un encuentro. Y yo estoy preguntando en esta mañana, ¿tú estás dispuesto a hacer todo eso por ese encuentro? Yo quiero que te pongas en pie si estás dispuesto a hacer todo eso, todo lo necesario. Aquel que no se pueda poner en pie lo entendemos. Gloria a Dios. ¿Qué parece si oramos?